Vamos a profundizar en las actrices principales más difíciles, groseras y francamente crueles de Hollywood. Estas actrices pueden ser legendarias, pero detrás de cámaras ganaron mala fama por sus actitudes de diva, berrinches y comportamientos escandalosos que dejaron temblando a sus compañeros de reparto. Abróchense los cinturones. Este recorrido por el chisme del viejo Hollywood y el drama moderno es sensacionalmente salvaje. Joan Crawford, reina de la maldad. Joan Crawford fue la quinta esencia de una diva de la Edad Dorada, cuya crueldad fuera de la pantalla se volvió tan legendaria como su talento en ella. ¿Quieres difícil? Joan lo definió. Ganadora de un premio de la Academia conocida por actuaciones brillantes. También era una perfeccionista implacable con una racha tiránica. La infame escena de No más perchas de alambre de Mommy Dearest inmortalizó su reputación. En las memorias de su hija adoptiva Christina, Joan es retratada como una madre emocional y físicamente abusiva, fregando los pisos del baño a las 3 de la mañana, golpeándola por infracciones menores y explotando en un ataque violento cuando descubrió uno de los vestidos de Christina colgado en una percha de alambre común. Ya sea completamente fáctica o no, la imagen escalofriante ha resonado en la cultura pop. En el set, Crawford exigía perfección y control absolutos. Un maquillador recordó que trabajar para ella era como servidumbre. Se examinaba cada detalle, y los miembros del equipo se veían obligados a trabajar como si fueran meros sirvientes. Joan hacía que los esclavos parecieran Boy Scouts, lamentó el artista, enfatizando sus inspecciones implacables y su temperamento explosivo. Su rivalidad con Bette Davis alcanzó proporciones casi míticas. En el set de ¿Qué pasó con Baby Jane? En 1962, las dos divas se involucraron en actos crueles ante la cámara. En una escena, Bette tuvo que arrastrar al personaje de Joan por el suelo, sin saber que Joan había colocado pesas en sus bolsillos para hacerse más pesada. En otra, se informó que Bette pateó a Joan tan fuerte que necesitó puntos. No queriendo quedarse atrás, Crawford fingió estar enferma, forzando retrasos en la producción o el uso de una doble. E incluso tramó robar el protagonismo de Bette en los Oscar al aceptar un premio en nombre de otra actriz. Todo para molestar a su antigua rival, Faye Dunaway. Un terror en el set con gafas de sol de diseñador. La reputación fuera de pantalla de Faye Dunaway es tan escalofriante como su presencia en pantalla. El talento. Aunque fue alabada por su interpretación de Joan Crawford en Mommy Dearest, Faye se hizo famosa por su explosivo comportamiento de diva. En su primer día en el set, la compañera actriz Rutanya Alda recordó haber sido abofeteada fuertemente en la cara durante un ensayo, dejando a todo el elenco en silencio atónito. Su temperamento solo se intensificó a lo largo de Mom. En el set de Chinatown, en 1974, chocó repetidamente con el director Roman Polanski. Cuenta la leyenda que cuando él le negó un descanso para ir al baño, ella llenó un vaso, se lo lanzó furiosa, y luego estalló en insultos cuando él le arrancó un cabello suelto de la cabeza. Esto le valió el apodo de la temida Dunaway, de parte de su compañero de reparto, Jack Nicholson. Su reputación no se limitaba solo al cine. Durante una obra de Broadway en el año 2019, se impusieron reglas entre bastidores. A nadie se le permitía vestir de blanco para no distraerla, y finalmente fue despedida por abofetear a miembros del equipo. En una gira teatral de 1990, un diseñador de pelucas recordó cómo ella golpeó la mano de un asistente simplemente porque le entregaron las horquillas, de manera inapropiada. Conocida por llegar con horas de retraso y luego estallar si las cosas no estaban exactamente como ella quería, Dunaway era un verdadero campo de minas en Hollywood. Despedía asistentes al instante e incluso exigía que se desocupara todo un ascensor para su viaje privado, insistiendo en un tipo específico de agua embotellada enfriada a una temperatura exacta. A finales de los años 90, ella fue noticia cuando hizo un berrinche en un vuelo transatlántico por el servicio lento, haciendo que el piloto interviniera. Tallulah Bankhead, extravagante diva original. Tallulah Bankhead fue una escandalosa figura de Hollywood, cuyo comportamiento sin filtros y escandaloso definió una era. Esta actriz, nacida en Alabama, activa desde los años 1920 hasta los años 1940, escandalizó a la alta sociedad con su humor diabólico y travesuras escandalosas. Famosamente, solía decir, «Soy tan pura como la nieve sucia», una frase que capturaba perfectamente su naturaleza irreverente. Tallulah jugaba con sus propias reglas, festejando como si no hubiera un mañana y nunca ocultando su verdadero yo. En escenas elegantes de Hollywood, deleitaba a la audiencia contando chistes sucios e improvisados y entretenía a los invitados con historias francas de sus conquistas románticas, tanto masculinas como femeninas. En un incidente memorable, escandalizó a una conservadora multitud londinense al dirigirse a un juez y murmurar, «Podría irme a la cama contigo con gusto». Pero su audacia no era solo diversión y juegos.
Tayula podía ser brutalmente cruel. En el set de A Royal Scandal, acosó sin piedad a una coestrella más joven, sumiendo la producción en el caos. Odiaba tanto la pretensión que si un director intentaba controlarla, ella o bien los maldecía con su acento sureño ronco, o simplemente ignoraba sus instrucciones. Su temperamento volátil estaba a plena vista durante la Segunda Guerra Mundial en el set de Lifeboat. Al enterarse de la rendición italiana, le gritó al coprotagonista austríaco Walter Slezak: «Espero que derramen hasta la última gota de sangre alemana. Los odio a todos, y te odio a ti». Siguió un silencio atónito. Con su voz profunda, su dirección característica de muñeca y sus comentarios escandalosos, Tayula se convirtió en un prototipo de la moderna celebridad, incontrolable por los directores, sin censura por los estudios y adorada eternamente por la prensa. Sus travesuras incluso llevaron a una prohibición temporal en Hollywood, debido a facturas impagadas y rumores escandalosos. Mae West, la rebelde rubia original. Mae West redefinió el escándalo en Hollywood con su actitud audaz, atrevida y su negativa a seguir las reglas de nadie. Comenzando en Broadway con obras atrevidas, fue encarcelada durante 8 días, pero salió sin disculparse, bromeando que llevaba ropa interior de seda todo el tiempo. En las películas, ella irradiaba confianza corporal con frases picantes como «¿Eso es una pistola en tu bolsillo? ¿O solo estás feliz de verme?». Cuando los estudios suavizaban sus guiones, ella los reescribía de nuevo con su característico doble sentido. La feroz marca de Mae significaba que exigía control creativo, e incluso lanzó la carrera de Cary Grant, entonces desconocido, al declarar: «Si puede hablar, me lo quedo». Se enfrentó con los censores. El endurecimiento del código Hays surgió en parte de su escándalo moral. Fuera de cámara, Mae mantenía a Hollywood esperando, insistía en ser iluminada y filmada en condiciones favorecedoras, y se aseguraba de que cada detalle cumpliera con sus estándares. A lo largo de las décadas, ella nunca cedió, demostrando que la verdadera audacia de una diva significa convertir el castigo en publicidad. Como ella dijo famosamente: «Cuando soy buena, soy muy buena, pero cuando soy mala, soy mejor». Greta Garbo, la misteriosa primadona. Greta Garbo, la diosa de la pantalla sueca, se convirtió en legendaria por su enigmático «quiero estar sola». Bowery. En el set, ella exigía control total. Sin visitantes, sin reporteros, solo el equipo esencial para asegurar la perfección. Si una luz o un detalle del vestuario estaba mal, se retiraba a su camerino hasta que se solucionara, incluso deteniendo la producción si era necesario. Los directores como George Cukor se encontraban tomando órdenes de ella, ya que insistía en filmar solo su mejor lado en un estilo de iluminación específico. Su reticencia se extendía a la publicidad. Rechazaba entrevistas, autógrafos y estrenos, dejando a los estudios desesperados por su cooperación. Cuando la presionaban, Garbo simplemente decía no en las reuniones de guión y desaparecía, obligando a todos a ceder a su voluntad. A pesar de su fría indiferencia, sus exigencias aseguraron su poder en taquilla. Metro-Goldwyn-Mayer incluso la dejó elegir sus directores y protagonistas. El misterioso e inflexible perfeccionismo de Garbo hizo que colaborar con ella fuera un desafío, pero sus raras apariciones públicas solo profundizaron la leyenda. Fiel a su naturaleza solitaria, se retiró abruptamente a mediados de sus 30, dejando jefes frustrados y audiencias cautivadas por igual. Ginger Rogers, diva del baile que luchó por el respeto. Ginger Rogers, famosa como la brillante pareja de baile de Fred Astaire, nunca estuvo contenta con ser relegada. Cansada de ser encasillada, exigió igual reconocimiento y aportes creativos en una era en la que se esperaba que las estrellas femeninas fueran recatadas. A mediados de la década de 1930, tuvo enfrentamientos públicos con los ejecutivos del estudio RKO por los salarios más bajos y los papeles insignificantes. En el set de Swing Time, en 1936, insistió en cambios a sus vestuarios y rutinas, incluso sugiriendo volver a filmar cuando una escena no le convencía. Cuando descubrió la desigualdad salarial en películas no musicales comparado con sus coestrellas masculinas, se presentó en las oficinas de los ejecutivos y exigió un aumento, un movimiento sin precedentes que le valió la etiqueta de temperamental. Su naturaleza franca, reforzada por su formidable madre, Lela, significaba que juntas negociaban contratos con tenacidad. Aunque algunos críticos más tarde la etiquetaron de difícil, sus colegas recuerdan que su determinación provenía de un profundo deseo de justicia e integridad artística. La incesante búsqueda de respeto de Ginger allanó el camino para las futuras generaciones de actrices de fuerte carácter, demostrando que defender el propio talento no es un comportamiento de diva, sino pionero. Loretta Young, la santa con un temperamento secreto. Conocida por su imagen angelical en la pantalla, Loretta Young imponía una estricta decencia en el set
con una política de tarro de multas por malas palabras. 25 centavos por maldición, ganándose el apodo de Madre Loretta. Profundamente religiosa e impecablemente profesional, esperaba absoluta decencia de todos. Durante Rachel y el desconocido, en 1948, con Robert Mitchum, cuando él desafió su vigilancia moral, él supuestamente metió $20 en su tarro de las malas palabras en un arrebato de humor rebelde. Sin embargo, detrás de su exterior piadoso se ocultaba un escándalo. En 1935 tuvo en secreto un romance con Clark Gable, que resultó en un embarazo oculto y la posterior adopción de su propio hijo, un hecho que empañó su imagen impecable. En el set, mantenía un control estricto sobre el vestuario y el diálogo, deteniendo la producción si los disfraces no eran lo suficientemente modestos. A pesar de sus rígidas exigencias, era admirada por su talento y puntualidad, aunque los colegas a veces susurraban sobre su naturaleza santurrona. La dualidad de Loretta, una mezcla de estricta moralidad e hipocresía personal, dejó una impresión duradera, haciéndola tanto admirada como resentida. Su insistencia inquebrantable en una conducta adecuada estableció un alto estándar que muchos encontraron opresivo, pero también subrayaba su dedicación a la imagen que la convirtió en una de las estrellas más perdurables de Hollywood, Marilyn Monroe. Poco fiable, inestable, inolvidable. Marilyn Monroe sigue siendo el ícono rubio explosivo cuya magia en pantalla fue empañada por el caos en el set. En películas como Una Eva y Dos Adanes en 1959, el director Billy Wilder se vio obligado a ampliar los horarios ya que Marilyn llegaba con horas de retraso y requería 40 a 50 tomas para líneas simples como «Soy yo, cariño». Sus cambios de humor eran legendarios, alegre por la mañana, reducida a lágrimas por la tarde, mientras a menudo hacía caso a la entrenadora de actuación Paula Strasberg en lugar de seguir las indicaciones de Wilder, provocando acaloradas disputas. Demonios personales, incluyendo inseguridades paralizantes y una creciente dependencia de barbitúricos, nublaron su profesionalismo, dejando a coprotagonistas como Tony Curtis y Jack Lemmon tanto divertidos como exasperados. El productor Walter Mitty lamentó famosamente que trabajar con ella era como besar a Hitler, destacando la extrema frustración que provocaba. A pesar del caos, cuando la cámara rodaba, la presencia radiante de Marilyn transformaba el set en oro cinematográfico, como se vio en La Comezón del Séptimo Año y Los Caballeros las prefieren rubias. Sin embargo, a medida que sus problemas se intensificaban, con días perdidos en Vidas Rebeldes y su eventual despido de Something's Got to Give, el costo se volvió personal. El comportamiento errático de Marilyn, impulsado por el dolor interno y la enfermedad, la convirtió en un hermoso desastre. Una paradoja de brillantez y colapso que sigue fascinando el folclore de Hollywood. Zsa Gabor. La socialité propensa a las bofetadas. Zsa Gabor personificó el estilo de vida glamuroso y exagerado de una diva. Conocida por estar cubierta de diamantes y por sus frases como «Darling, darling», se ganó su reputación gracias a sus exigencias extravagantes y un temperamento agudo. En 1989, durante una parada de tráfico rutinaria en Beverly Hills, ella agravó la situación al marcharse en el auto, solo para ser detenida nuevamente. Luego, en un giro sorprendente, abofeteó al oficial Paul Kramer en la cara. En el tribunal, salió llorando cuando un fiscal cuestionó su veracidad, incluso violando una orden de silencio con insultos cáusticos. Este infame incidente cimentó su imagen como una celebridad que no tenía miedo de imponer físicamente sus altos estándares. Más allá de la sala del tribunal, Zsa era conocida por esperar un trato de estrella en todas partes, desde insistir en caviar y champán al registrarse en hoteles, hasta viajar con su propia cama lujosa, sábanas. A menudo llegaba tarde al set, pasando más tiempo acicalándose frente al espejo que ensayando sus líneas, y su pereza se veía acentuada por réplicas ingeniosas si alguien no cumplía con sus demandas. Aunque sus arrebatos podían ser duros, muchos admiraban su personalidad extravagante y su autoconciencia. Más tarde bromeó sobre su propio comportamiento de diva en programas de entrevistas. En última instancia, las teatralidades de Zsa, que iban desde bofetadas públicas hasta exigencias de un estilo de vida lujoso, la convirtieron en una caricatura viviente de la diva de Hollywood, una que vivió su vida en sus propios términos glamorosos, aunque polémicos. Lana Turner, la dama con drama de sobra. Lana Turner fue la chica glamour definitiva de Hollywood, cuya vida fuera de la pantalla fue tan dramática como en la pantalla. Froles, conocida como la chica del suéter, se convirtió en un imán para el escándalo. Su vida personal fue un torbellino. Pasó por 7 esposos y numerosas aventuras, que con frecuencia se reflejaban en películas. Los incidentes más notorios ocurrieron en 1958. Su novio asociado con la mafia, Johnny Stompanato, conocido por su comportamiento violento, fue fatalmente apuñalado en su casa de Beverly Hills por su hija de 14 años, Cheryl. La investigación se convirtió en un circo mediático,
Y aunque Cheryl fue exonerada por homicidio justificable, el escándalo empañó irreparablemente la imagen de Lana. En el set, la reputación de Lana por su comportamiento volátil persistía. Supuestamente, abofeteó a una joven actriz por burlarse de su cadena de exmaridos y era conocida por ser emocionalmente impredecible, a veces llegando al trabajo visiblemente alterada por crisis personales. Los directores y coprotagonistas murmuraban sobre su aura de chica mala, y aunque se esforzaba por mantener la profesionalidad, la atracción magnética de su vida personal problemática era imposible de ignorar. En última instancia, la belleza y el talento de Lana Turner eran inseparables del drama de la vida real que la seguía a cada paso, una turbulenta mezcla de pasión, dolor y escándalo que la convirtió en una de las leyendas más duraderas de Hollywood en cuanto a intriga de alto riesgo. Katharine Hepburn, pionera de fuerte voluntad. Katharine Hepburn redefinió lo que significaba ser una protagonista de Hollywood al negarse a conformarse con las expectativas de la época. Conocida por su franqueza y su espíritu independiente, Hepburn era famosa por usar pantalones de hombre, e incluso una vez desfiló por el estudio en ropa interior cuando RKO intentó obligarla a usar vestidos. Una vez bromeó: "No tengo un lado glamuroso, no soy una de esas mujeres superficiales". Su feroz independencia era evidente en su correspondencia incansable con los directores. Si sentía que ignoraban su opinión, enviaba una carta de 8 páginas enumerando por qué el director la necesitaba. Hepburn no solo remodeló papeles adquiriendo los derechos de The Philadelphia Story y luego vendiéndolos a MGM bajo sus términos, sino que también exigió consistentemente que cada aspecto de la producción cumpliera con sus altos estándares. Ella corregía a los diseñadores de vestuario con comentarios cortantes como: "Esto es muy de disfraz, no me lo pondré", e incluso tuvo enfrentamientos vocales con directores como George Cukor. La franqueza de Hepburn también se extendía fuera del set. Se negó a casarse con Spencer Tracy a pesar de su relación a largo plazo, desafiando las normas sociales. Aunque algunos la encontraban difícil o poco femenina, su enfoque directo allanó el camino para las futuras generaciones. Con 4 premios Oscar a su nombre, la naturaleza intransigente de Hepburn era menos acerca de rabietas y más sobre insistir en la calidad y autenticidad. Joan Collins, la Alexis de Dynasty en la vida real. Joan Collins se volvió sinónimo de comportamiento de diva a través de su interpretación de Alexis Carrington en Dynasty, y su personalidad fuera de la pantalla reflejaba a ese personaje más grande que la vida. Sin miedo a exigir igualdad salarial, una vez insistió en un sueldo igual al de su coprotagonista John Forsythe, lo que provocó disputas y le valió etiquetas como diva y perra en los tabloides. Collins abrazó completamente su personaje, negociando contratos que le permitían quedarse con los trajes glamorosos y a menudo dirigiendo el flujo de las escenas con sus propias soluciones improvisadas de una sola línea. Su comportamiento en el set se caracterizaba por réplicas agudas e incluso altercados físicos. Un famoso incidente involucró una pelea con su coprotagonista Linda Evans, que se volvió legendaria. Más allá de Dynasty, hizo giras en obras de teatro y telenovelas como Guiding Light, exigiendo viajes en primera clase y alojamientos de 5 estrellas, y no actuaría hasta que los valores de producción cumplieran con sus exigentes estándares. Sin embargo, a pesar de las controversias, la autoconciencia de Joan y su capacidad para reírse de su propia reputación de diva, incluso protagonizó un anuncio de Snickers parodiando su temperamento, consolidaron su estatus como un ícono. Bette Davis, la rivalidad y la furia. La reputación de Bette Davis, como difícil, nació de una demanda implacable de sí misma y de su negativa a conformarse con papeles inferiores. En la década de 1930, bajo contrato con Warner Bros., luchó ferozmente contra ser relegada a papeles de poca monta, llegando incluso a demandar al estudio por mejores papeles. Conocida por su mordaz ingenio y explosivas declaraciones sin disculpas, Davis se apropiaba de las escenas cuando sentía que un director era incompetente, a menudo desestimando sus instrucciones en favor de su propia interpretación. Su famosa enemistad con Joan Crawford en Baby Jane se convirtió en leyenda de Hollywood, con Davis lanzando comentarios mordaces, diciendo una vez tras la muerte de Crawford: "Joan Crawford está muerta". Bien, Davis también reprendió públicamente a los ejecutivos del estudio, ganándose una reputación como una fuerza que no toleraría tontos. Sin embargo, su naturaleza intransigente aseguró que sus actuaciones fueran innovadoras. Su intensidad dinámica y disposición a luchar por la calidad transformaron cada película que ella, tocados. Los colegas recuerdan que su comportamiento desafiante se atemperaba con una generosidad hacia aquellos que cumplían con sus altos estándares, defendiendo tanto a camarógrafos como a escritores talentosos. En sus propias palabras, ser etiquetada como muy difícil era una insignia de honor, un testimonio de su constante búsqueda de la excelencia. Elizabeth Taylor, glamour, escándalo y resistencia de acero. La vida de Elizabeth Taylor fue un torbellino de glamour y escándalo que se desbordaba en los rodajes.
A mediados de sus 20 años, ya era un icono internacional del cine. Pero su feroz independencia a menudo llevaba a arrebatos temperamentales. Durante la producción de Cleopatra en 1959, el tórrido romance de Taylor con su coprotagonista Richard Burton, mientras todavía estaba casada con Eddie Fisher, convirtió el set en un circo mediático. Los paparazzi invadieron. La producción se detuvo y los horarios se extendieron de 6 a 16 meses. El poder estelar de Taylor significaba que aprovechaba su éxito para obtener contratos de primera y lujosos beneficios. Pero si los estudios dudaban, ella no dudaba en marcharse. En el set, si una escena resonaba demasiado con su tumulto personal, se retiraba a su tráiler, a veces deteniendo la producción por crisis emocionales. A pesar de estos desafíos, su calidez brilló a través de actos de bondad. Ella salvó la vida de Montgomery Clift después de un accidente automovilístico y apoyó a Rock Hudson en sus momentos más oscuros. El comportamiento volátil de Taylor, desde enfrentamientos explosivos con sus coprotagonistas hasta negociaciones diplomáticas con los jefes de los estudios, la pintaron como tanto benevolente como tiránica. Sus 8 matrimonios y las batallas públicas por el control personal y profesional la convirtieron en una paradoja viviente, una diva que podía ser tan tierna como formidable. Jean Harlow, bomba rubia con temperamento. Jean Harlow, la rubia platino original de los 1930, deslumbró a las audiencias con su físico juguetón, pero fue igualmente famosa por su temperamento explosivo. Al principio de su carrera, el humor contagioso de Harlow y su personalidad descarada la convirtieron en una favorita de MGM. Sin embargo, las tensiones personales, un matrimonio escandaloso seguido por la misteriosa muerte de su esposo e intrusiones constantes de los tabloides, desmoronaron gradualmente su carácter alegre. Para cuando tenía 20 y tantos años, las presiones de la fama la habían transformado. Los colegas recordaban sus cambios de humor y explosivos arrebatos en el set. Un incidente notorio involucró a Harlow lanzando un espejo en su camerino después de que un ejecutivo sugiriera usar un doble, un acto que simbolizó su desafiante negativa a ser reemplazada. También se rumoreaba que abofeteó físicamente a un novio durante una acalorada disputa y maldijo en voz alta a funcionarios del estudio. El consumo excesivo de alcohol de Harlow, un mecanismo para lidiar con sus crecientes presiones, solo exacerbó su comportamiento volátil. Sin embargo, aquellos que la conocían bien insistían en que debajo del temperamento fogoso había una mujer cálida y generosa impulsada por la pasión por su arte. Clara Bow, la original It Girl convertida en salvaje. Clara Bow, la chica It de la era del flapper, epitomizaba el espíritu salvaje y desenfrenado de la era del jazz. Surgiendo de un duro entorno en Brooklyn, cautivó a las audiencias con su energía cruda y sin filtros. Pero su negativa a conformarse con la imagen sanitizada de Hollywood pronto la hizo difícil a los ojos de los estudios. Paramount Pictures intentó desesperadamente moldearla en una estrella recatada. Sin embargo, el argot natural de Bow, su comportamiento rebelde y su negativa a asistir a las fiestas de la élite de Hollywood la distinguían. Cuando le pidieron suavizar su acento de Brooklyn para las películas habladas, ella se saltó las lecciones para correr coches en su lugar, un acto de desafío que la definió. Fuera del set, corrían rumores sobre sus fiestas salvajes, con detalles escandalosos de carreras desnudas por los estudios y comportamiento estridente que empañaron a la IT Girl imagen. Una exsecretaria descontenta incluso reveló detalles escandalosos en el tribunal, alimentando la locura de los tabloides y obligando a Paramount a distanciarse. La presión y la explotación constante finalmente llevaron a una crisis nerviosa, y en 1931, Bow dejó Hollywood por completo para casarse y retirarse a la vida en el rancho. Sophia Loren, la diva italiana. Sophia Loren, un ícono perdurable desde sus humildes comienzos en Nápoles, es famosa por su impresionante belleza, formidable talento y estándares inquebrantables. Una perfeccionista consumada, ella detuvo la producción de una película de Hollywood hasta que un director de fotografía reemplazó a un miembro del equipo insatisfactorio que no sabía captar sus mejores ángulos. Sus ojos almendrados y pómulos altos exigían una iluminación impecable. Durante el rodaje de Houseboat, se dice que Loren abofeteó a un miembro del equipo después de un comentario sarcástico que implicaba que ella era culpable de los problemas maritales de Cary Grant. Conocida por su autenticidad inquebrantable, una vez se negó a aparecer en el set con un traje revelador, argumentando que comprometía su dignidad. Fuera del set, las habilidades de negociación de Loren eran legendarias. Ella y su esposo, Carlo Ponti, a menudo influían conjuntamente en las decisiones de producción, asegurando cada detalle, desde el diseño del set hasta el vestuario, cumplía con sus altas expectativas. Su insistencia en el respeto se extendía a la puntualidad y los ensayos adecuados, y no temía corregir vocalmente a un compañero de reparto impuntual. Incluso a medida que envejecía, su presencia majestuosa inspiraba asombro en el set.
Barbara Stanwyck, dura como el acero. Barbara Stanwyck era el epítome de una profesional sin tonterías. Una mujer cuyo carácter duro como el acero la hacía temida y respetada. Nacida en una vida dura en Brooklyn, desarrolló una ética de trabajo tan intensa que a menudo era la primera en llegar al set, memorizando líneas y estableciendo un alto estándar para todos a su alrededor. En su serie de televisión, El Gran Valle, ella dirigía con mano firme, instruyendo silenciosamente a los compañeros de reparto, desprevenidos con una mirada penetrante y un simple: todos estamos esperando y no me gusta esperar. Conocida por su retroalimentación directa, apartaba a un actor tardío y le recordaba que la excelencia no era negociable. Aunque algunos colegas se la encontraban emocionalmente reservada, ganándose el apodo de Miss Stanwyck, aquellos que alcanzaban sus altos estándares se convertían en aliados leales. A diferencia de las divas más extravagantes, la reputación difícil de Stanwyck se basaba en su disciplina inquebrantable y su negativa a tolerar mediocridad. Famosamente, abandonó una obra en los años 50 cuando un director demostró ser incompetente, regresando solo cuando el liderazgo cambió. Aunque su estilo podía parecer duro, muchos más tarde le atribuyeron su orientación estricta como instrumental en moldear carreras exitosas. Dorothy Dandridge, talento en aislamiento. Dorothy Dandridge rompió barreras como la primera estrella de cine afroamericana nominada a un Oscar a la mejor actriz. Sin embargo, enfrentó un aislamiento implacable y prejuicios que a menudo la hacían parecer difícil. En el set de Carmen Jones, en 1954, soportó pequeños desaires de los miembros del equipo, reacios a interactuar con una protagonista negra. A pesar de su elegancia e innegable talento, Dorothy fue forzada a roles que la marginalizaban, dejándola emocionalmente reservada y reacia a socializar. Se sabía que era perfeccionista, insistiendo en tomas adicionales si una escena no era impecable porque, como actriz negra, sentía la necesidad de ser el doble de buena para ser reconocida. Su dedicación, sin embargo, tuvo un precio. Costo: la presión de la discriminación constante, agravada por problemas personales como dificultades financieras y el cuidado de una hija con necesidades especiales, pasó factura. En un set posterior a principios de los años 60, incluso se desmayó debido al agotamiento. Sin embargo, cuando actuaba, su brillantez resplandecía, cautivando al público con su elegancia y profundidad. Su negativa a comprometerse con su identidad fue tanto un acto desafiante como una pesada carga. Marlene Dietrich, la rebelde con un traje y una voz. Marlene Dietrich, el icono del glamour andrógino, era conocida por su insistencia feroz en controlar cada aspecto de su actuación e imagen. Colaborando inicialmente con el director Joseph von Sternberg, creó una personalidad inolvidable, seductora, a media luz y enigmática. Después de separarse de Sternberg, mantuvo sus estándares en sets como Destry Rides Again, en 1939, dirigiendo personalmente al equipo de iluminación cuando un ángulo de cámara no capturaba su atractivo. Conocida por su gusto exigente, reemplazaba discretamente zapatos toscos por pares más elegantes para asegurar la continuidad. Dietrich exigía control creativo. Insistía en reescribir el guión si el diálogo no cumplía con sus estándares y no temía rechazar una toma si no sentía que era perfecta. Fuera de la pantalla, su ingenio cáustico era legendario. Famosamente hizo bromas sobre coestrellas y desestimó el talento que consideraba indigno, comentando una vez sobre la vanidad de una rival con humor mordaz. A pesar de su reputación de terquedad, la generosidad de Dietrich hacia el equipo, cocinando guisos para los trabajadores nocturnos y tejiendo calcetines para los operadores de cámara, reveló un lado más tierno. Su naturaleza intransigente y su habilidad para dictar su propia imagen le valieron el apodo de la Dietrich. Rita Hayworth, reina del glamour con demonios internos. Rita Hayworth, la diosa del amor de los años 40 de Hilda, hipnotizó a las audiencias con su cautivadora presencia en pantalla. Sin embargo, su fiabilidad en el set se deterioró con el tiempo debido a sus problemas personales. Originalmente transformada de Margarita Cancino por el estudio en una estrella glamorosa, la constante reinvención de Rita afectó su autoestima. Después de un matrimonio fallido con Orson Welles y una agenda agotadora de películas consecutivas, su rendimiento comenzó a decaer. En el set de Affair en Trinidad, en 1952, los colegas observaron que olvidaba líneas y parecía distraída, muy diferente de su precisión anterior. El jefe del estudio, Harry Cohn, incluso criticó su peso y desempeño, enviando memorandos que la llevaron al llanto y al ausentismo. A medida que su estado emocional empeoraba, Rita recurrió al alcohol para lidiar, lo que la llevó a ser cada vez más errática. Comportamiento. Un incidente en Miss Sadie Thompson en 1953 la vio encerrándose después de un arrebato lleno de blasfemias. Su memoria comenzó a fallar.
En Pal Joey, en 1957, necesitaba tarjetas de referencia para escenas simples, dejando a compañeros de reparto como Frank Sinatra preocupados. Un famoso enfrentamiento ocurrió cuando ella irrumpió en la oficina de Harry Cohn al descubrir que él seguía vendiendo imágenes de pin-up de ella. Aunque estos arrebatos la pintaron como poco confiable, muchos más tarde vieron sus luchas como el resultado de una industria que explotaba su belleza. Vivien Leigh, brillantez y colapso. Vivien Leigh, inmortalizada como Scarlett O'Hara y Blanche Dubois, fue una potencia cuyo talento extraordinario fue empañado por una salud mental turbulenta. Su camino para ganar. Lo que el viento se llevó estuvo marcado por una determinación inquebrantable, pero la enorme presión del papel y el agotador calendario de producción le pasaron factura. Durante el rodaje, Leigh rompía en llanto cuando los métodos duros del director Victor Fleming llevaban sus límites emocionales al extremo. En la década de 1940, mientras hacía una gira para entretener a las tropas durante la Segunda Guerra Mundial, contrajo tuberculosis y experimentó cambios de humor frecuentes. En el set de César y Cleopatra, en 1945, mientras estaba embarazada, sufrió una profunda depresión después de una trágica aborto espontáneo. Para la década de 1950, el trastorno bipolar de Leigh se manifestó con arrebatos explosivos. Durante una temporada en Londres de un tranvía llamado Deseo, se dice que abofeteó a un tramoyista y gritó sobre hombrecillos verdes. En el set de Elephant Walk, en 1953, su paranoia alcanzó un pico, llevándola a un colapso total que obligó a los productores a llevarla de regreso a Inglaterra, empañando su reputación de confiable. A pesar de estos desafíos, cuando estaba estable, ofrecía actuaciones hipnotizantes que mostraban su asombroso rango emocional. Los colegas recordaban su brillantez en el set, pero su imprevisibilidad ponía a todos en tensión. Winona Ryder, perfeccionista excéntrica con nervios. Winona Ryder emergió en los 1990 como una estrella indie con un enfoque introspectivo único que a veces la etiquetaba como difícil. Conocida por su naturaleza meticulosa y sensibilidad artística, se retiró famosamente de El Padrino Parte 3 en el último momento debido a la ansiedad y el agotamiento, un acto que dejó al director Coppola improvisando. En el set, el perfeccionismo de Ryder a menudo significaba innumerables repeticiones. Durante Mujercitas, en 1994, pidió repetidamente nuevas tomas para las escenas emocionales, insistiendo en que sus lágrimas parecieran auténticas. Su temperamento podía ser impredecible. Durante Inocencia Interrumpida, en 1999, tuvo un desacuerdo lloroso con el director James Mangold sobre la interpretación de su personaje, llevándola a dejar el set temporalmente para calmarse. Aunque su carrera temprana estuvo marcada por estos arrebatos de ansiedad artística, su trabajo posterior en Stranger Things mostró un lado más tranquilo y profesional. Los colegas recuerdan que a veces llevaba un ukelele entre tomas, un hábito peculiar que la hizo ganarse el cariño del reparto y el equipo. Aunque sus ocasionales retiradas a la duda de sí misma y la sobrepreparación podían ralentizar la producción, la sensibilidad de Winona era un reflejo de su profundo compromiso con su oficio.